Querido Señor, si tú realmente existes, te pedimos que comiences a revelarte a través de tu palabra. Tú no dependes de predicadores, no dependes de iglesias, no dependes de filósofos. Simplemente tú quieres, si realmente existes, quieres revelarte a cada uno. Y quiero que nos des a todos la disposición de darte permiso y darnos la voluntad de entrar en este camino de prueba. Y te pedimos, Señor, que tú nos pongas a todos de acuerdo, tanto ateos como no ateos, a budistas, a no budistas, a cristianos institucionales con cristianos verdaderos, y que todos nos podamos unir sobre el fundamento de la Biblia si es que realmente es verdad lo que allí dice. Y si no, Señor, déjanos, porque no existes, pero yo creo que existes. Y por eso te estoy orando y te pido, Señor, que te reveles a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hoy con un tema del principio de la Biblia. Vamos a empezar con el Génesis, vamos a analizar el primer capítulo de la Biblia hoy. ¿Qué significa la palabra Génesis? La palabra Génesis es una palabra griega que significa principio. Principio. Y hay dos teorías con respecto a los orígenes del universo. Está la teoría de la evolución y la teoría de la creación. Y cuando digo que son dos teorías, ¿qué quiere decir teoría? Teoría quiere decir que es algo que no es demostrado. O sea, es algo que yo no puedo ir a un laboratorio y demostrar una teoría. La teoría no es un hecho, es una teoría. Y por eso ante las teorías no podemos ser dogmáticos. Y por eso ni los evolucionistas pueden ser dogmáticos, ni los creacionistas pueden ser dogmáticos. Porque el evolucionista no me puede demostrar que es por la casualidad que se hicieron las cosas. El evolucionista sí me puede demostrar procesos en un laboratorio, pero no me puede demostrar dónde estuvo el origen de esos procesos. Y los creacionistas no me pueden demostrar en un laboratorio que Dios creó el mundo. Para las dos teorías se requiere fe. Yo necesito tener fe para creer que todo el orden del universo, ese perfecto orden que existe en el universo, vino por la casualidad. Necesito fe. Y necesito también fe para creer que hay un ser superior que no lo puedo entender en su totalidad, pero que Él puso todas las cosas en orden y que fue Él el creador. O sea, que Él es un ser que es más inteligente que yo. Si yo creo en la teoría de la evolución que todo vino por casualidad, el centro del universo termino siendo yo. Y el gran problema que tenemos con eso es que cuando el centro del universo soy yo y no tengo crisis en mi vida, todo va muy bien. Pero todo se viene abajo cuando tengo una crisis en mi vida, porque cuando yo soy el centro del universo, me doy cuenta que muchas veces para las crisis que tengo que enfrentar no tengo herramientas. ¿Cuál es el problema que enfrentan los creacionistas? El problema que enfrentan los creacionistas es que, si es un problema, es que no pueden explicar a ese ser del cual dicen o al cual señalan que fue el creador del universo. Pero ante las crisis pueden acudir a alguien superior y si esa persona es superior y es el creador del universo, tienen una ventaja muy grande ante las crisis, porque ya no están solos para resolver las crisis. Alguien puede decir, bueno, pero si es una fantasía, bueno, justamente para eso estamos, para probar si Dios es una fantasía o realmente es alguien que realmente existe. Y por eso para las dos teorías tenemos que ejercer fe. Yo soy creacionista. Y soy creacionista porque creo, no porque lo definieron a Dios, sino porque creo en el poder de Dios porque Dios cambió mi vida. Y entonces al cambio que hizo Dios en mi vida y al cambio que constantemente está haciendo en mi vida, yo no le puedo dar, es más, no me puedo atribuir la gloria de eso porque yo sé lo débil que soy, yo sé los errores que tengo, yo sé cuántas veces me propuse cosas y no las pude lograr, pero resulta que cuando yo me pongo en las manos de Dios, yo veo que Dios hace en mí aquello que yo no puedo hacer.
Y por eso tú me puedes decir que Dios no existe, pero a mí no me lo quitas a Dios, porque yo tengo una experiencia con Dios. Y con esto no me estoy poniendo de manera superior a ti, porque yo creo que Dios existe, soy superior a ti. Simplemente te digo, te estoy invitando a que pruebes a ese Dios o que pruebes a mi Dios si es que realmente existe. Pero no voy a hablar de mi Dios, voy a hablar del Dios de la Biblia. Y por eso vamos a ver cómo comienza la Biblia. La Biblia comienza con algo muy importante, con un versículo que dice, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se establece a Dios como creador. Y yo te quiero pedir ahora entonces que des la posibilidad de que esto sea cierto. Vamos a probar si esto es cierto. Entonces vamos a ver el primer consejo. Lo primero, la Biblia comienza con un valor muy importante. La Biblia comienza con el principio, ¿quién? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Después los demás. La Biblia allí está estableciendo un valor, el valor de aquellos que queremos experimentar a Dios en nuestra vida. Si queremos experimentar a Dios en nuestra vida, en el principio de nuestra vida tiene que estar ¿quién? Tiene que estar Dios. No hay verdadero comienzo si yo no pongo a Dios en primer lugar. Y por eso si tú no crees en Dios y quieres ver si realmente Dios existe, no vas a comprobar si Dios existe si no lo pones en primer lugar. Yo te estoy invitando a que pongas en primer lugar a Dios en tu vida en esta semana. Y si Dios no existe, lo dejas. Pero si al ponerlo en primer lugar en tu vida, tú empiezas a ver que realmente eso afecta a tu vida para bien, entonces puede ser que estés comenzando a descubrir lo mejor que alguna vez te pasó en la vida. En el principio Dios, o sea, todo principio tiene que comenzar con Dios. Si yo quiero que algo no termine, tengo que comenzar eso ¿con quién? Con Dios. Quiero comenzar un negocio, comiénzalo con Dios. ¿Quieres comenzar una relación? Comiénzala con Dios si es que quieres que dure. ¿Quieres comenzar una empresa intelectual? Empiézala con Dios para que eso te dé beneficio. Todo tiene que ser con Dios. Y acá le quiero hablar a los que vienen a las iglesias. ¿Por qué? Porque muchas veces gente viene a las iglesias y no tiene a Dios en primer lugar, sino que tiene a la iglesia en primer lugar. Tiene a su cultura religiosa en primer lugar. No, lo que Dios quiere es que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. Que tu vida de iglesia deje de ser una vida de iglesia, de venir y acá participar en programas o ser muy responsable en la responsabilidad que te dieron, que simplemente venir el sábado a escuchar o el domingo a escuchar una buena predicación, sino que te dejes de entretener espiritualmente y comiences a darle la oportunidad a Dios para que sea lo principal en tu vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias están llenas de personas que no tienen a Dios como lo principal en su vida. Dios simplemente es un rincón de su vida. Creen en Dios, pero Dios no es lo principal. Y por eso no hay poder en esas personas porque todavía Dios no ha llegado a ser lo principal. No ven el poder de Dios, simplemente se aferran a la iglesia y en la iglesia muchas veces se hacen cosas entretenidas, se hacen cosas lindas, nos enseñan cosas buenas y nos hace bien, pero eso no transforma. Dios no quiere que tú mejores, Dios quiere que tú seas transformado y allí está la diferencia. La diferencia no está en ser un cristiano mejorado, sino en ser un cristiano transformado. El cristianismo está lleno de cristianos mejorados, pero hay muy pocos cristianos transformados. Y yo te invito al camino de la transformación, que es el camino de la libertad, el camino del crecimiento. Y por eso la Biblia dice en el principio Dios. Esto es tan importante que hay una sola parte de la Biblia que ha sido escrita con el dedo de Dios, según lo que sabemos, que son los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. ¿Qué es lo que está diciendo ese mandamiento? En el principio, ¿quién? Dios. En el principio de tu vida tiene que estar Dios. En el principio de tu matrimonio tiene que estar Dios. En el principio de todo lo que haces tiene que estar Dios. Si no está Dios, todo se va a acabar. Y por eso todo se acaba en este mundo. Porque Dios no está en primer lugar. Pero Dios se compromete que si yo le doy permiso, en mi principio, en mis valores, Él es lo principal, Él va a hacer algo. Y fíjate cómo sigue estos versículos. Génesis 1:2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía.
Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está tu vida antes de poner a Dios en primer lugar? ¿Cómo están tus relaciones cuando no pones a Dios en primer lugar? ¿Cómo está tu matrimonio cuando tú no pones a Dios en primer lugar? ¿Cómo está? Desordenado y vacío. No, es que el Génesis no es un libro de ciencia. El Génesis no es para científicos. Este libro, la Biblia, no se escribió para científicos para que empecemos a hablar del creacionismo, de la evolución. Lo que quiere mostrar Dios en la Biblia es que Él es nuestro creador y que Él tiene poder para transformar el desorden de nuestra vida en un perfecto orden. Si es que nosotros le damos permiso. Si es que nosotros estamos dispuestos a ponerlo en primer lugar, que nuestro valor principal en nuestra vida sea Dios y no sea una palabra en el sentido de decir, sí, yo creo en Dios. No, que Dios sea el primero en mi vida tiene que ver con lo que predicamos el sábado antepasado, tiene que ver con hacer religión con Dios, tiene que ver con estar unido a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos que es religión? Nos pusimos de acuerdo hace 2 sábados que religión no es ir a una iglesia, religión es vivir unido a Dios. Entonces, cuando yo vivo unido a Dios, Dios comienza a ser un principio en mi vida que no tiene fin. Comienza a ser una obra de creación en mi vida que va a transformar el desorden en orden, que va a transformar el vacío en plenitud. Y es por eso que el mensaje de Génesis, vuelvo a repetir, no es un mensaje científico, es un mensaje de salvación, es un mensaje de transformación. Dios me quiere enseñar cómo yo puedo relacionarme con Él para que realmente haya plenitud en mi vida. Si no hay plenitud en tu vida y en la mía, es porque hay aspectos de nuestra vida donde Dios no está en primer lugar. Y a pesar de que nosotros decimos que Dios es el primero. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿quién se movía en ese desorden? ¿Quién se movía? Según lo que dice ahí, el Espíritu de Dios. ¿Quién se mueve en el desorden de tu vida? El Espíritu de Dios se mueve en el desorden de tu vida para mostrarte de que tú necesitas orden. Pero a menos que tú no pongas a Dios en primer lugar en tu vida, no se va a poder hacer ese orden que Dios quiere hacer en tu vida. Y por eso es tan importante, son tan importantes estos 2 versículos con los cuales empieza la Biblia. Dios en primer lugar. Y alguien puede decir, pero Joel, yo no siento que mi vida está desordenada. Yo no siento que mi vida está vacía. Lógico, tú no sientes que tu vida está desordenada y vacía porque todavía no le diste lugar a Dios. Cuando le des lugar a Dios en tu vida, te vas a dar cuenta que todo lo que te parece orden en tu vida queda desordenado con respecto a lo que Dios quiere darte. Cuando hay niños que nacieron en países que están en medio de la guerra, ellos no conocen lo que es la paz. Y no saben lo que es vivir en paz hasta que un día termina la guerra y entonces experimentan la paz. Y ahora se dan cuenta que en paz se vive mucho más feliz que en un país en guerra. Pero si nunca se experimenta la paz, en la guerra ellos pueden pensar que allí viven felices. Y por eso lo que Dios tiene para nosotros, no nos podemos conformar con esta mezquindad que nos ofrece la sociedad, que nos ofrece el mundo. No somos felices en este mundo. El mundo se va para un caos y eso todos lo sabemos, hasta los que no creen en Dios saben esto. Que no progresamos en el mundo, progresamos en ciencia, pero no progresamos como seres humanos. Cada vez somos más egoístas, cada vez somos más vanidosos, cada vez buscamos más nuestro beneficio a costa
del sacrificio de otras personas. Y por eso Dios está proponiendo un nuevo orden en nuestra vida, en tu vida. Prueba a Dios. Y vamos a ver cómo sigue entonces. Ahora lo que vamos a leer son cosas que los que han ido a la iglesia las han estudiado desde chiquitos en las escuelas sabáticas o en las escuelas dominicales. Pero vamos a ver cuál es el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí. Dios comienza una obra de creación en ese vacío que tiene la tierra. Y entonces dice así, Génesis 1, 3 al 5, en el primer día dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. Lo primero que hace Dios, Él hace la luz. ¿Qué es lo primero que hace Dios en tu vida? Cuando tú lo comienzas a poner en primer lugar, lo primero que Dios trae a tu vida es luz, para que te empieces a dar cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta. Para que empieces a ver la vida de una manera que antes no la veías. Vas a empezar incluso a descubrir cosas, un desorden en tu vida que antes pensabas que no era desorden. Y Dios te va a traer luz. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Génesis 1, 6 al 8. Luego dijo Dios, haya un firmamento en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Lo que Dios hace, que es el firmamento, es la atmósfera. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué dice que separa las aguas de las aguas? Y esto es algo interesante. Aparentemente cuando Dios creó, Él puso una capa de agua que estaba en el cielo, que rodeaba toda la tierra. Y esa capa de agua lo que hacía era, mantenía a toda la tierra en un clima estable. No había Ártico, ni había Antártica, sino que toda la tierra tenía un clima primaveral. Lo que Dios formó fue como una cámara hiperbárica, donde había más oxígeno. Y entonces había un clima parejo, estable en todo el mundo. Después eso cambió con el diluvio. Y ustedes si van a leer la Biblia van a ver que se rompieron las cataratas del cielo, dice, y cayó, y eso fue el diluvio. Y entonces ustedes van a ver lo que estoy diciendo, si no es verdad, que una de las cosas que cuenta la Biblia, esto es un detalle no más interesante, que cuando Noé salió del arca, quiso hacer jugo de uva. ¿Y qué pasó con el jugo de uva? Se le fermentó y se le transformó en vino y se emborrachó. ¿Por qué? Él quiso hacer jugo de uva, quería hacer jugo de uva como antes, y lo puso al aire libre, y resulta que el jugo de uva se fermentó, porque ahora que se había caído esa capa de agua que estaba rodeando a la tierra, había hecho que la cantidad de oxígeno en la atmósfera disminuyera. Entonces ahora la oxidación era diferente, y por eso desde allí en adelante la gente comenzó a vivir menos. Porque era menos el oxígeno. Pero eso es un detalle, no tiene mucho que ver con esto. Yo simplemente para que ustedes entiendan qué quiere decir separar las aguas de las aguas. Ahora, les hago una pregunta. ¿Qué creó primero Dios? ¿El aire o el pulmón? ¿Qué creó primero Dios? ¿El aire o el pulmón? Esto es como, ¿qué creó primero Dios? ¿El huevo o la gallina? Bueno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Dios creó primero ¿qué? El aire. Porque si Él hubiera creado un pulmón antes que el aire, ¿qué hubiera pasado con ese pulmón? Hubiera colapsado. Y aquellos que están poniendo a Dios en primer lugar, yo quiero decirte algo. Cuando tú tienes un problema en tu vida, si tú estás poniendo a Dios en primer lugar, Dios ya tiene una solución para ese problema. O sea, Dios no te va a dejar asfixiar por un problema. Alguien puede decir, pero yo estoy sufriendo mucho, estoy pasando por una situación muy difícil. Sigue poniendo a Dios en primer lugar y esa situación difícil se va a transformar en una bendición si es que estás dispuesto a perseverar poniendo a Dios en primer lugar. Alguien puede decir, pero entonces que Dios me bendice porque yo estoy con Él, es un Dios egoísta. No, lo que pasa es que Dios, hoy no puedo explicar todo, Dios respeta tanto la libertad que Él no puede hacer algo contigo si es que tú no le das permiso.
Y entonces sí, Dios quiere algo de ti. Él quiere actuar, Él quiere bendecirte, pero quiere que le des permiso, porque si no se abusaría de ti. Él te estaría dando algo que tú no quieres, y Dios no abusa a nadie. Y por eso muchas veces el Dios que han presentado las iglesias cristianas, es un Dios abusivo, un Dios que abusa, un Dios que impone, un Dios que dice, yo creo así y tú tienes que creer como yo, porque yo estoy en la verdad y tú estás en la mentira y tienes que... Y hemos impuesto la verdad desde las iglesias, lastimosamente, y con eso estamos mostrando un Dios tergiversado. Dios no es así. Dios respeta la libertad. Pero Dios crea el aire, no nos vamos a detener en eso. Muy bien, vamos al tercer día, Génesis 1, 9 al 13, dice, dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el tercer día. En otras palabras, Dios de a poquito va completando la tierra y va poniendo en la tierra todo aquello que el hombre necesitaba para su supervivencia. De a poco Dios va transformando el desorden en plenitud. Cuarto día, Génesis 1, 14 al 19, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean por lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor que se señoreara en el día y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. E hizo también las estrellas. Las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra, señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del cuarto día. En el cuarto día no es que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, sino que Dios les dio función con respecto a esta tierra, al sol, la luna y las estrellas. Yo no soy un erudito en hebreo, ni tampoco sé hebreo, pero los eruditos de hebreo dicen que en este día Moisés, que fue el que escribió el Génesis, no describe una creación de la nada, sino que está dando la idea de que le está dando función a las lumbreras con respecto a los días, los meses y los años. Eso es el cuarto día. Vamos al quinto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Ya ahora Dios está poniendo seres vivos que de alguna manera van a alegrar la existencia del ser humano. Por supuesto, las plantas también son seres vivos, pero Dios de a poco va llenando este mundo para entregárselo al hombre. Fíjense que lo último que Dios hace es el hombre, porque Dios está haciendo todo esto para el hombre. ¿Qué me muestra el Génesis acerca de Dios? Que Dios quiere darme todo. Y fíjense cómo siempre termina en los días diciendo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Quiero decirte algo, Dios nunca va a hacer algo en tu vida que sea malo. Nunca. Dios lo único que quiere hacer es cosas buenas en tu vida. Alguien puede decir, no, pero a mí me dijeron que si me porto mal, Dios me va a castigar. Bueno, eso es una mentira. Eso es una mentira. Ese es el Dios por el cual no queremos saber nada con ese Dios, porque es un Dios falso. Es un Dios que no es el Dios que muestra Jesucristo. No es el Dios que me enseña la Biblia. Ese es el Dios creado por el hombre. Es el Dios que es interpretado a partir de los prejuicios que tenemos en la cabeza. Pero Dios, cuando hace algo en tu vida, Él siempre quiere hacer algo bueno. Y alguien puede decir, pero a mí me están pasando cosas malas. Lo que pasa es que vamos a tener que estudiar por qué vivimos en un mundo que creó Dios, vivimos cosas malas. Eso lo vamos a ver también. Pero Dios no va a producir ni va a provocar nada malo en tu vida. Todo lo que va a hacer siempre va a ser para bien.
Y aunque te hayas portado mal, si tú lo buscas, Él te va a dar bendiciones. Dios no puede dejar de bendecir. Dios le encanta bendecir. No puede dejar de bendecir. Por más que seas malo, te va a bendecir. A veces tú no le das permiso para que te bendiga. Y como tú no le das permiso, entonces Él no te puede bendecir. Y por eso lo que yo te estoy proponiendo, fíjate, solamente una semana te doy. Bueno, la semana que viene yo no predico, pero en 2 semanas nos vamos a encontrar de vuelta y yo te pido que en estas 2 semanas lo pongas a Dios en primer lugar y empieces a probar si realmente existe o no. Acá no se trata de definiciones, se trata de probarlo. Y vamos a ver el 6º día. Dice así, y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su especie, ganado según su especie y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Sí, era todo muy bueno. La tierra después de 6 días queda completa. De ser una tierra desordenada y vacía, llena de tinieblas, pasa a ser una tierra llena de luz y en orden, con toda la plenitud. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tu vida está desordenada y vacía, y Dios lo sabe, y como te ama, quiere transformar tu vida en un perfecto orden, pero tienes que darle permiso. Y por eso vuelvo a repetirte, juégate por Dios, no necesitas ni venir a decirme a mí, ni tienes que decirle a tu esposa, ni a tu esposo, a nadie. Simplemente hoy ve a tu casa, o si estás en tu casa, ve a tu cuarto y dile, si realmente existes, quiero que te empieces a revelar en mi vida. Y aquel que va a una iglesia cristiana, pero que no siente plenitud, que no siente esta plenitud de la cual habla la Biblia, yo te invito para que tomes una decisión. Empieza a darle lugar a Dios, al Dios de la Biblia y no al Dios de tu iglesia. Empieza a darle lugar al Dios de la Biblia y no al Dios de tus padres. Empieza a darle lugar al Dios de la Biblia y no al Dios de la sociedad. Haz de tu Dios un Dios personal y te aseguro, y si no, después me dices, pero te aseguro, te pongo las manos en el fuego que Dios va a hacer algo contigo. Solamente tienes que creerlo y probarlo. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si Dios es Dios todopoderoso, ¿podría haber hecho Dios todo en un día? ¿Podría haber hecho Dios todo en un día? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero recuerden, la Biblia ha sido escrita para que nosotros conozcamos quién es Dios. Por lo tanto, esto nos está enseñando algo. ¿Qué nos está enseñando esto? Que cuando Dios hace algo, siempre lo hace a través de procesos. Él comienza algo, en el momento que yo le doy permiso en mi vida, Él comienza a hacer una obra de creación, pero no la hace completa. Él comienza un proceso de creación que va a durar un tiempo. Y por eso tú no te tienes que poner ansioso o ansiosa. Porque a veces tú buscas a Dios para que Él solucione tu problema matrimonial. Y lo pones a Dios en primer lugar para que Él solucione tu problema matrimonial. Y no está mal. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa solucionar tanto tu problema matrimonial, sino que le interesa solucionar tu problema del corazón. Porque cuando se solucione tu problema del corazón y el problema de tu esposo que tiene el corazón, entonces se va a solucionar tu problema matrimonial. Pero a Dios no le interesa tu matrimonio, le interesa tu persona. Y ya vamos a hablar un poco del matrimonio. Y por eso, Dios, no te pongas ansioso. Tienes la vida desordenada y vacía, es un desastre tu vida. Comienza a poner a Dios en primer lugar y Él cada día, de a poquito, si lo pones en primer lugar, va a ir poniendo una cosa nueva. Hasta llevarte a la plenitud. Y ahora, otra pregunta les hago. ¿A través de qué transformó Dios el desorden en orden? ¿A través de qué transformó Dios el desorden en orden? Y fíjense, ustedes léanlo allí en sus Biblias. El primer día dice, ¿qué dice? Dijo Dios.
El segundo día dice, y luego dijo Dios. El tercer día dice, dijo también Dios. El cuarto día dijo luego Dios. Empieza así el versículo. En el quinto día el versículo comienza, dijo Dios. En el sexto día dice, luego dijo Dios. ¿A qué? ¿A través de qué transformó Dios el desorden en un perfecto orden? ¿A través de qué? De su palabra. A través de su palabra. ¿A través de qué va a transformar Dios el desorden de tu vida en un perfecto orden? A través de su palabra. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder. Y por eso no estamos acá simplemente con predicando lindo para que tú te sientas bien y te vayas. No. Yo lo que quiero es que empieces a descubrir el poder de la palabra de Dios. Y no es un libro, no está en un libro. La palabra de Dios, después nos dice Juan, que es Jesucristo. Que este libro me muestra quién es Dios, y cuando yo conozco quién es Dios, eso tiene un poder transformador en mi vida y transforma el desorden en un perfecto orden. Porque ahora cuando yo descubro que Dios me ama y cuando descubro que Dios lo único que quiere hacer es bien en mi vida, entonces yo comienzo a relacionarme con Él, y cuando comienzo a relacionarme con Él, la presencia de Él transforma mi vida. Y no hay tiniebla que Dios no pueda disipar. No hay desorden que Dios no pueda ordenar. No hay situación tan chueca que Dios no pueda enderezar. Simplemente tenemos que darle permiso y entender que es Él el que va a hacer la obra. Esto es muy fácil si queremos creerlo. Es muy fácil. Simplemente tenemos que arriesgarnos a probarlo, que no es ningún riesgo. Es a través de su palabra que viene el poder de Dios. Y por eso yo te invito para que sigamos estudiando sábado por medio y todos los sábados la Biblia, para que tú y yo experimentemos el poder de la palabra de Dios. Ahora, quiero mostrar un detalle curioso. De acuerdo a lo que nosotros leímos en la creación, ¿cuándo comienza un día según la Biblia? ¿Cuándo comienza? Esto es simplemente un detalle interesante que nos va a ayudar para el futuro. Pero de acuerdo a la Biblia, un día comienza a la tarde. Y siempre dice, y fue la tarde y la mañana primer día. Fue la tarde y la mañana segundo día. Fue la tarde y la mañana tercer día. De acuerdo a la Biblia, un día comienza a la tarde. De acuerdo a la sociedad, un día para nosotros comienza ¿cuándo? A la noche. O sea, siempre nosotros decimos cuando nos levantamos, pensamos que el día comienza. No, comercialmente, socialmente, el día comienza a las 12 de la noche. No, en la Biblia el día comienza a la tarde. Y es por eso que después el ser humano lo cambió esto de la Biblia para hacer una uniformidad, digamos, o no sé para qué lo hizo, y entonces lo puso a las 12 de la noche. Pero de acuerdo a la Biblia, un día comienza a la tarde. Pero vamos a seguir analizando a ver cuál es el mensaje de Génesis, porque ahora llega lo más importante. Ahora llega la creación del hombre, y acá vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes. Pero primero, antes de eso, dice así Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Acá comienza la creación del hombre, pero cuando se introduce la creación del hombre, cuando Moisés la introduce, describe un diálogo de Dios. Y acá, si ustedes se fijan, hay varias palabras interesantes, porque ahí dice, entonces dijo Dios, y habla en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso me está diciendo que Dios está dialogando con sí mismo, pero entonces quiere decir que Dios no es alguien que dialoga, porque Él podría haber dicho, o sea, como yo muchas veces digo, a veces hablo con Joel Barrios, también digo, Joel, vas a hacer esto. Pero no le digo a Joel Barrios, vamos a hacer esto, sino le digo, vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque soy uno. Pero Dios dice, hagamos, está hablando en plural, hay un diálogo. Evidentemente esto me muestra que Dios es un Dios relacional y por eso en la Biblia lo más importante son las relaciones. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y les voy a dar otro detalle interesante. La palabra Dios en hebreo es Elohim.
Y el hebreo es un poquito diferente al español. Him en hebreo es un plural. Es un plural. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un plural en el español, por ejemplo, nosotros decimos la casa. La casa. Cuando nosotros ponemos un plural, ¿qué hacemos para que eso se transforme en plural? Le ponemos una S al artículo y decimos las casas. Ahora, cuando yo les digo a ustedes las casas, ¿cuántas casas hay? Más de una, pero no sabemos cuántas. Bueno, el hebreo, si bien es parecido, pero no es así. Ellos tienen dos tipos de plurales. Está el jim y está el him. Cuando son dos elementos, se pone jim. Pero cuando se ponen tres o más elementos, se describen tres o más elementos, se pone him. Entonces, en hebreo, por ejemplo, si yo digo tengo una casa, digo la casa. Pero en hebreo, si tengo dos casas, ¿cómo diría? Kasajim. Y si tengo tres o más, kasajim. Cuando dice, entonces dice Elohim, entonces dice Dios, entonces dijo Dios, está diciendo, entonces dijo dioses. Y cuando dice him, ¿cuánto es? Tres o más. Entonces dijo dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, por lo que, como está escrita la Biblia, nos damos cuenta que Dios es más de una persona. Y pareciera que fueran tres. ¿Quiénes son? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, esta serie se llama Pongámonos de acuerdo. Y puede ser que acá nos pongamos todos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque si hay algo en el cual el mundo cristiano está dividido, es en esto. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, Dios es una sola persona que se manifiesta en tres formas diferentes. Se manifiesta a veces como Dios Padre, a veces se manifiesta como Dios Hijo y a veces se manifiesta como Espíritu Santo. Entonces hay corrientes cristianas que dicen, no, ustedes son herejes. Dios no es una sola persona. Dios es dos personas y una influencia. Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es la influencia del Espíritu Santo que trabaja sobre nosotros para hacernos unir con el Padre y con el Hijo. Y entonces le dicen al otro, ustedes son herejes. Y entonces después vienen los que se llaman trinitarios y dicen, no, tanto uno como el otro, ustedes son herejes porque Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y son tres personas en una. Y así se dividen las iglesias cristianas y se pelean y empiezan a decir, ¿han escuchado esas discusiones? Bueno, yo les propongo que dejemos de discutir sobre eso. ¿Y por qué? Y puede ser que los que les diga ahora no les guste. ¿Qué hice acá? Acá me olvidé de poner algo. A ver, esperen. Voy para atrás. Me falta no sé qué pasó, desapareció un slide. Si yo le digo a ustedes H2O, ¿qué es eso? No, eso no es agua. ¿Qué es eso? Ajá, ¿pero qué es? No, tampoco. Eso no es una... ¿Qué es H2O? Muy bien, es una fórmula. Eso no es agua. Eso es una fórmula. Si yo les pongo en un papel H2O y ustedes tienen sed y comienzan a tragarse el papel, ¿se les va a ir la sed? ¿Se les va a ir la sed? No, porque eso es una fórmula. Es la descripción del agua, pero no es el agua. Ahora, si yo, por ejemplo, si yo les digo a ustedes H3O, ¿qué quiere decir eso? 3 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Eso es la fórmula del agua? Ahora, supónganse que yo creo que el agua es 3 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Cuando voy a tomar agua, ¿eso me afecta? Y como yo creo que son 3 moléculas y como creo mal cómo está compuesta el agua, entonces no voy a saciar mi sed. ¿Va a pasar eso? No, porque lo que creas acerca del agua no interesa. Lo que interesa es que la tomes. Y nosotros como cristianos nos dividimos tratando de definir quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos peleamos. Y lo importante no es definir a Dios, sino probarlo.
Lo importante es relacionarme con Dios y descubrir que Él me ama y que se relaciona conmigo, que es un Dios personal, que quizás no lo entiendo, por supuesto que no lo voy a entender porque es mucho más grande que yo. Y por eso dejemos las peleas en tratar de definir a Dios, tratar de definir a Cristo, si era naturaleza pecaminosa, si no era naturaleza pecaminosa, y relacionémonos con Él. Y por más que estemos equivocados, va a saciar nuestra sed. Y en la medida que investiguemos más, quizás descubramos que es H2O. Pero no tiene sentido esas peleas tontas que tenemos como cristianos, tratando de definir a un Dios que es tan grande que no se puede meter en nuestra cabeza. Pero nos encanta hacer de lo más importante lo menos importante. Y entonces estamos dispuestos a declarar hereje y a perseguir a alguien que no cree en mi definición de Dios, y pierdo mi relación con el Dios al cual quiero definir. ¿Se entiende? Simplemente la Biblia me está mostrando que Dios es un Dios personal y que me puedo relacionar con Él. Que Dios no es una energía. Que Dios es una persona. ¿Y por qué? Y esto sí es importante, definir que Dios es una persona. Nos tenemos que poner de acuerdo en esto. Porque si Dios es una energía, yo puedo usar a Dios como yo quiero. Cuando Dios es una energía, yo me transformo en alguien que usa a Dios. Pero Dios no es una energía, es una persona. Entonces, cuando Dios es una persona, ahora yo me empiezo a relacionar con Él y empiezo a entrar en los parámetros de Él, y entonces ahora comienzo una amistad con Él, que es diferente a relacionarme con una energía que la uso. A Dios yo no lo uso, a Dios lo amo, porque Él me ama. Y eso es lo que hace la diferencia. Muy bien, y hoy me voy a pasar un poco del tiempo, perdonen. Voy a tener que, se me fue un poco largo hoy, pero Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre, ahora vamos a entrar en la parte más interesante, el hombre fue creado a imagen ¿de quién? De Dios. O sea que si yo quiero saber cómo el hombre fue creado, tengo que saber cuáles son las características de Dios. Y entonces cuando yo sepa cuáles son las características de Dios, voy a saber cómo el hombre fue creado. Y esto es muy importante para que entendamos psicología. Muy importante. Y entonces vamos a definir, vamos a describir las características de Dios. Y yo hice una lista de características, pero podrían ser, 1.000.000 de características. Pero puse algunas características principales para que nos ayuden a entender cómo era el hombre cuando fue creado por Dios. Y puse estas características. Dios es amor, es comprensivo, Dios es seguro de sí mismo. O sea, Dios no es inseguro, Él sabe quién es. Eso, ¿saben qué? Ser seguro de sí mismo es humildad. La persona humilde es segura de sí misma. A nosotros nos enseñaron otra cosa. Nos dicen, el orgulloso es seguro de sí mismo. No, eso es mentira. El que es seguro de sí mismo tiene humildad. Y por eso no le importa, por ejemplo, a Jesús le decían, lava los pies de los discípulos. Y Él decía, yo sé quién soy. Yo lo lavo, eso no cambia nada. Puedo servir y sigo siendo el mismo. Pero cuando nosotros no sabemos quiénes somos, tenemos que estar usando un montón de recursos para mostrar quiénes somos. Tengo que comprarme un carro último modelo para sentirme importante. Tengo que comprarme el último vestido para sentirme que soy una chica linda. Tengo que estudiar el último doctorado para sentir que soy inteligente. Tengo que hacer un montón de cosas para definirme a mí mismo. Eso es una persona orgullosa, que busca su definición a través de cosas externas. La persona que es humilde es una persona que sabe quién es, y entonces no necesita demostrarle a nadie nada. Y puede estar siendo presidente de una nación como puede estar sirviendo en una mesa, porque sabe quién es. Bueno, pero ese no es el tema hoy. Entonces, Dios es seguro de sí mismo, Dios es verdadero e íntegro, Dios es fiel, Dios es creador, Dios es vida, y Dios es libre. O sea que cuando el hombre fue creado, ¿qué hacía el hombre? Amaba. Cuando el hombre fue creado, era comprensivo. Él comprendía a todas las personas que tenía alrededor, era empático. Cuando el hombre fue creado, era humilde, era seguro de sí mismo. Él sabía que era hijo de Dios y no tenía duda de eso. Cuando el hombre fue creado, era verdadero e íntegro. Él no tenía una doble vida. O sea, como pensaba, era lo que hacía. No era que pensaba una cosa y hacía otra, sino como pensaba era lo que hacía. El hombre era fiel,
fiel en sus relaciones. El hombre era creador. Dios le dio la capacidad incluso de crear seres a su imagen, o sea, porque nuestros hijos son seres a nuestra imagen. Hacía todo para crear el hombre. El hombre tenía vida porque estaba conectado con la fuente de la vida y el hombre era libre. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué era el hombre libre? Era porque Dios es libre, entonces el hombre era libre. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué Dios es libre? ¿Por qué Dios es libre? Y alguien puede decir, porque Dios hace lo que quiere. Sí, puede ser, pero esa no es la definición de libertad. ¿Saben por qué Dios es libre? Dios es libre porque es. Cuando alguien es libre. Cuando alguien no es, deja de ser libre. Libertad es vivir de acuerdo a la esencia en la que fui creado. Y cuando yo dejo de vivir en la esencia que fui creado, dejo de ser libre. Esto es medio filosófico, no lo voy a desarrollar ahora. Pero uno de los aspectos de la libertad es poder elegir. ¿Y qué puedo elegir yo? Yo puedo elegir si quiero vivir de acuerdo a la esencia que fui creado o quiero vivir de acuerdo a otra cosa. Libertad significa poder elegir. En la relación con Dios, cuando el hombre fue creado, él fue creado en relación con Dios. Entonces el hombre podía decidir vivir de acuerdo a los parámetros de Dios o de acuerdo a otra cosa. Pero si vivía de acuerdo a otra cosa, como Dios es un Dios absoluto, él se transformaba en todo lo contrario. Porque entre Dios y otra cosa no hay intermedios. ¿Se entiende? Entonces, si el hombre decidía, porque era libre, uno de los aspectos de la libertad era ese, si el hombre decidía separarse de Dios, ¿qué características iba a tener? Y entonces ahora hagamos unas características del hombre sin Dios. Si el hombre con Dios era amor, ¿cuál era la característica que iba a tener si se separaba de Dios? Él iba a tener ¿qué? Odio. Si el hombre era comprensivo, ¿cuál iba a ser la característica que iba a tener si se separaba de Dios? Iba a ser ¿qué? Exigente. Ya no iba a comprender, ya iba a estar exigiendo a todos los que están alrededor. Si el hombre era seguro de sí mismo, cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar si se separaba de Dios? Iba a ser inseguro de sí mismo, se transformaba en alguien que orgulloso. Toda persona orgullosa es una persona insegura de sí misma, que encuentra su seguridad en cosas externas y se aferra a eso para rebajar a aquellos que no tienen esa seguridad. Pero eso es un tema para desarrollar. Entonces, si el hombre era verdadero e íntegro, cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar si él se separaba de Dios? Iba a ser ¿cómo? Falso e hipócrita. Desde ahí él iba a aparentar algo por afuera, pero por adentro iba a tener otra manera de pensar. Si el hombre era fiel, cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar si se separaba de Dios? ¿Iba a ser qué? Infiel. Si el hombre era creador, cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar si se separaba de Dios? Iba a ser destructor. ¿Vieron esa frase? Yo sé que esto me hace mal, pero de algo hay que morir. Tenemos una actitud destructora cuando estamos lejos de Dios. No hacemos las cosas para crear. Hacemos las cosas para destruir y por eso hay tanta destrucción en el mundo. Si el hombre tenía vida cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar si se separaba de Dios? Iba a tener ¿qué? Muerte. Y acá viene algo. No es que Dios lo iba a matar al hombre por separarse de él, sino que yo me separo de la fuente de vida y la consecuencia lógica es muerte. No es que Dios me mata, sino que es el resultado de mi elección de desconectarme de Dios. Dios no mata a nadie. La muerte es el resultado de nuestras decisiones de separarnos de Dios. Y entonces, si el hombre era libre cuando estaba con Dios, ¿qué iba a pasar cuando se separe de Dios? ¿Se iba a transformar qué? En esclavo. Ahora fíjense qué interesante. El hombre cuando quisiera podría irse de estas características a estas características, pero una vez que estaba en estas características quedaba esclavo y ya no podía volver a estas características. Es más, el hombre cuando está de este lado no puede vivir estas características, solamente puede vivir estas por afuera, pero por adentro no las puede cambiar.
Y por eso muchas veces en las iglesias va y se enseña, hay que portarse bien, hay que hacer esto, hay que vestirse así, hay que vestirse así. Y no tiene sentido eso, porque si no hay un cambio de corazón, no sirve de nada que cambiemos las cosas por afuera. ¿Se entienden por qué? Porque muchas veces la gente me critica diciendo, usted pastor es un liberal porque predica solamente a Cristo. Es que no nos queda otra, no nos queda otra. Solamente Cristo es el que transforma. Ahora, si el hombre se separaba de Dios, iba a quedar esclavo de estas características. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Con qué características nacemos? ¿Con las de la izquierda o las de la derecha? ¿Con qué características nacemos? ¿Con las características de la imagen de Dios o de un hombre sin Dios? Nosotros nacemos con las características... A ver, cuando yo tengo 3 hijos. Y yo le entregaba algo cuando mis hijitos tenían 6 meses, 7 meses, o no sé, 1 año, le entregaba un lapicero y se lo quería sacar. ¿Y qué decía él? ¿Tuyo? ¿Qué decía cuando se lo quería sacar? Mío. Decía mío. ¿Quién le enseñó a ser mío? Nadie. Lo que pasa es que los niños nacen egocéntricos. Después se transforman en egoístas. Si los padres no actúan y no les enseñan a Dios, terminan transformándose en egoístas. Pero nacen egocéntricos. Nacemos nosotros con una tendencia al mal. No perdimos toda la imagen de Dios, pero sí hemos perdido casi... O sea, la imagen de Dios quedó diluida y nuestra tendencia es siempre de continuo al mal. Y por eso no se cambian personas enseñándoles conducta. No se cambian a las personas mejorándolas. Las personas tenemos que ser transformadas porque nacemos en este problema de pecado. Esto se llama el problema del pecado. Nacemos enfermos de pecado y nacemos con una tendencia al mal. Entonces, si nadie nos para, vamos a hacer el mal automáticamente. ¿Cuál es la solución de esto? Y ahora viene el mensaje de la creación. ¿Cómo transforma Dios estas características en estas características? ¿Cómo? Esto es desorden, esto es vacío, esto es plenitud. ¿Cómo Dios transforma estas características en las otras características? ¿A través de quién? A través de su palabra. ¿Y quién es la palabra, dice la Biblia? Es Jesús. Cuando yo hago un pacto con Jesús, cuando yo le entrego mi vida a Jesús y Jesús llega a ser lo principal en mi vida, cuando Dios llega a ser lo principal en mi vida, aunque todavía no lo conozca bien, Dios por medio de un proceso, a través de su palabra, comienza a transformar el odio en amor, comienza a transformar lo exigente en comprensivo, la inseguridad y el orgullo en humildad, la hipocresía en integridad, la infidelidad en fidelidad. Y Dios va haciendo por medio de un proceso, va haciendo una transformación creativa en mi vida. Y yo cada vez vivo más libre de mí mismo. Vivo más libre de estas características que me esclavizan y comienzo a ser libre para crecer. Pero así como en cualquier momento yo me puedo ir para este lado, yo le puedo entregar hoy a Cristo mi vida, pero en cualquier momento puedo decidir, porque soy libre en Cristo, puedo decidir volverme a lo otro. Y Dios lo sabe a eso. Y por eso Él dice, no te hagas problema. Yo estoy dispuesto a perdonarte, pero vuelve siempre a mí. Yo voy a estar siempre para darte la mano. Y Dios comienza a hacer esa transformación. Y es por eso que la gente no entiende. A veces dicen, sí, yo veo que la gente que va o que está con Dios es transformada. Pero para mí eso, claro, Dios es solamente para los que están en crisis. Y es verdad. Dios es para aquellos que reconocemos que tenemos este problema. Si tú no reconoces ese problema, tu vida está desordenada y vacía, a pesar de que pienses que está ordenada. Dios está dispuesto a transformar nuestra vida por medio de su palabra. Y entonces, Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pregunto, ¿cuántas facetas tiene el hombre? ¿Cuántas facetas tiene el hombre? De acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice la creación, la fórmula es varón más mujer igual ¿qué? Varón más mujer igual hombre. Hombre no es un varón es un hombre incompleto, una mujer es un hombre incompleto. Cuando se unen, llegan a ser plenitud. Y por eso hombre, de acuerdo a la Biblia, es varón más mujer. Y fíjense que ahí no dice que el varón es más importante que la mujer, sino que la Biblia me da a entender que la mujer... Bueno, esto me voy a meter en problemas con lo que voy a decir.
La Biblia dice y da a entender que la mujer es más capaz que el varón. Porque Dios la puso con... No se rían. Estoy diciendo la verdad, no estoy queriendo quedar bien con las mujeres, ¿eh? Estoy diciendo un principio bíblico. La Biblia dice que la mujer, Dios la creó como ayuda idónea del hombre. Cuando yo pongo a alguien de ayuda a alguien, ¿qué quiere decir? Que puede hacer más que lo que esa persona que necesita ayuda puede hacer. Entonces Dios la puso a la mujer y le dio más capacidades que el hombre para que la mujer pueda hacer ayuda del hombre. Pero entonces para hacer ese equilibrio, bien, Dios le pidió al hombre que ame a la mujer y que la proteja. Entonces le dio a la mujer, perdón, al hombre le dio una debilidad un poquito más fuerte que la mujer, porque nosotros tenemos, ¿cómo se dice? Fuerza puntual. Nosotros hacemos fuerza, levantamos una pesa, y la mujer tiene fuerza lineal. Nosotros terminamos, llegamos del trabajo y quiero un sillón y la televisión o el internet y sentarme ahí y que nadie más me moleste. En cambio la mujer llega del trabajo y mete la ropa, hace esto, hace lo otro. Y con esto no quiero decir que entonces, con esto estoy diciéndole a Amelia que me prepare el sillón cada vez que llego del trabajo. Pero la mujer tiene más fuerza que el hombre. Y es que Dios la preparó así porque ella da luz. Yo les conté ya en una escuela sabática pasada que cuando vi a dar a mi esposa, vi a dar a luz a mi esposa, me di cuenta de lo que es una mujer. Yo no puedo dar a luz ni podría dar, y gracias a Dios que no soy mujer. O sea, la mujer es más fuerte que el hombre, pero Dios nos hizo iguales de importante, tenemos que complementarnos. El gran problema de esta sociedad es que competimos los unos con los otros. Es más, he visto matrimonios que compiten, la mujer con el varón con la mujer. A ver, tú haces eso, yo tengo que hacer aquello. Si tú haces aquello, yo tengo que hacer lo otro. Si tú ganas tanto, yo tengo que ganar aquello. No, tenemos que ayudarnos. Tenemos que formar un solo hombre en los matrimonios. Ahora, de acuerdo a esto también, y acá viene un tema delicado, la Biblia me dice que el hombre no es varón más varón. Es varón más mujer. Es más, ¿cómo sabemos que no es de Dios varón más varón? Porque no da fruto. Y en la Biblia, todo lo que viene de Dios da fruto. Y con esto no estoy condenándote, no para nada. Sino lo que quiero decirte es que si tú eres varón y te gusta un varón, hay un desorden con respecto a la creación. ¿Y sabes qué? Ese desorden Dios puede cambiarlo por medio de su palabra. De acuerdo a la Biblia, no es mujer más mujer. No se complementa eso. Es varón más mujer. Y de acuerdo a la Biblia, no existe el machismo. De acuerdo a ¿qué dice el machismo? Que las mujeres solamente son para cocinar y para criar hijos y los hombres hacemos todo, tenemos que hacer las cosas importantes. Eso es mentira, eso es una tergiversación de la creación. Así como lo es el homosexualismo, el machismo es tan dañino como el homosexualismo. Pero nosotros no tenemos problema con el machismo, pero sí con el homosexualismo. No, el machismo es un desorden de la creación. Y el feminismo es un desorden de la creación también. Porque el feminismo dice que la mujer puede hacer todo lo que el varón puede hacer. Eso es mentira. Porque si yo le quiero dar a amamantar a mi hija y a mi hijo, no puedo porque soy varón. O sea, hay cosas que la mujer puede hacer y hay cosas que el hombre puede hacer. Y listo, punto. Y cada uno hace las cosas como puede con el sexo que tiene. Eso no quiere decir que entonces solamente hay actividades para hombre y actividades para mujer. No, cada uno va a hacer su actividad, los hombres como los hombres y las mujeres como mujeres. Pero no, la mujer tratando de imitar al hombre y el hombre tratando de imitar a la mujer, sino complementándonos. Seguimos, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven en la tierra. Fíjense, lo primero que hizo Dios con el hombre, ¿qué hizo? Lo bendijo. ¿Cómo se llama esa bendición? ¿Cómo le llamamos a esa bendición que hizo Dios con el hombre? ¿Cómo le llamamos? Le llamamos matrimonio. Matrimonio. El matrimonio es tan importante para la felicidad del hombre que lo primero que Dios hizo para el hombre fue el matrimonio. Como Satanás sabe
que el matrimonio es la fuente de felicidad más grande para el hombre, es lo primero que trata de ¿qué? De destruir. Y trata de destruirlo de diferentes maneras, porque él sabe que si destruye el matrimonio, destruye a los hijos también de ese matrimonio. Y por eso lo primero que Dios hizo fue el matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Acá viene la gran trampa de Satanás. Satanás quiere que nosotros comencemos nuestros matrimonios sin ser transformados. Y entonces si nosotros empezamos nuestro matrimonio cuando estamos todavía en estas características, la tendencia que vamos a tener de ese matrimonio va a ser a destruirlo, va a ser a infidelidad, va a ser a ser esclavo, va a ser a ser hipócrita. Nosotros tenemos, si quisiéramos que funcione nuestro matrimonio, tendríamos que empezar a tener un encuentro con Dios real, no a través de una iglesia, sino real, personal, para que mi matrimonio comience a trabajar en todas estas características. Pero el gran problema es que hay gente que piensa que porque viene a la iglesia ya está todo bien con Dios. No, no es así. No es así. Y tiene una relación cultural con Dios porque vienen a la iglesia de vez en cuando, están activos y todo eso, pero no tienen una relación de todos los días donde Dios es lo principal. Y así están sus matrimonios, y así está su vida, y así están las cosas que no se pueden solucionar. Porque tenemos que entender que religión es algo personal con Dios. Y que no es a través de nadie, no es a través de una iglesia, no es a través de un pastor, es a través, directamente a través de Jesús con Dios, directamente relacionándome con Dios a través de Jesús. Y cuando eso sucede, entonces comienza a haber matrimonios que empiezan a vivir la felicidad original de la creación. Son detalles interesantes y sigue. Génesis 1:29 dice, y después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. ¿Qué es lo segundo que hace Dios con el hombre? Primero lo caza, y lo segundo que hace, le da el régimen alimentario. Es tan importante para Dios, mejor dicho, es tan importante para el ser humano lo que come, que Dios lo primero que hace cuando lo crea, le dice lo que tiene que comer. Y por eso en la Biblia no solamente se habla de Dios, también se habla de comida en la Biblia. Porque Dios quiere que vivamos plenamente. A Él no le interesa que vivamos simplemente en la iglesia, metidos en una iglesia, orando todo el día. No, Él quiere que vivamos la vida plena. Y para vivir la vida plena, tenemos que vivirla en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, supónganse que yo tengo un auto, lo llevo al mecánico y el mecánico me dice, Joel, ponele a tu aceite, a tu auto, aceite Shell 3040. Muy bien, pues llego a mi casa y le digo, Amelia, ¿vos viste alguna botella de aceite 3040 en el garage? No, me dice, no he visto. Entonces ella me dice, pero ¿sabes qué? Tengo aceite de oliva ahí en la cocina. Ah, ¿tenés aceite de oliva? Está bien, dame que le voy a poner. Entonces empiezo a ponerle aceite de oliva y en eso llega el mecánico, mi mecánico justo llega a casa porque se olvidó de algo que yo le tenía que dar y todo eso, y me ve poniéndole aceite de oliva. Y me dice, pero Joel, te dije que era Shell 3040, o ponerle la marca que quieras, pero no es ese aceite. Entonces yo lo miro desafiante y le digo, escúchame, yo hago con mi auto lo que yo quiero. Yo le quiero poner aceite de oliva y yo le pongo aceite de oliva porque este auto lo compré yo, no lo compraste vos. ¿Tengo razón? Claro, yo hago con mi auto lo que quiero, pero así va a andar mi auto. Yo hago con mi auto lo que quiero, el mecánico no me va a castigar y me va a decir, ahora te voy a pegar y te voy a castigar, voy a hacer que tu auto ande mal. No, lo que va a hacer que el auto ande mal va a ser el aceite de oliva, la decisión que yo tomé. No es el mecánico que me va a castigar por el auto, porque yo le estoy metiendo aceite de oliva. Cuando Dios nos creó, Él nos creó y nos dijo, como Él sabe que nuestro cuerpo necesita, nos dijo qué es lo que tenemos que comer. Yo le meto a mi cuerpo lo que quiero, porque Dios incluso me dijo, me entregó mi cuerpo para que yo lo sojuzgue. Yo le meto lo que quiero, pero cuando te venga la enfermedad no estés diciendo, Señor, sálvame. Está bien, Dios te va a salvar, pero quizá no te va a quitar el aceite de oliva que le metiste al auto ya. Te va a dar fuerza para que soportes el dolor que te produce el aceite de oliva. Y ojo, el aceite de oliva hay que comerlo, es bueno. Hay que tomarlo. ¿Se entiende?
La religión que nos han enseñado a nosotros es una religión, perdonen, es muy, muy superficial. Esa que si comes bien, Dios te bendice, y si comes mal, no, Dios no va a hacer nada. Cómete lo que quieras, cómete si todo lo que quieres comerte 40 huevos fritos en el desayuno, cómetelos. Pero así vas a tener las arterias. Y Dios no va a hacer nada para que tu arteria no explote. Él te va a dar fuerza para que cuando esté a explotar la arteria tú le pidas ayuda y te va a decir, bueno, yo voy a estar contigo al lado dándote, pero te había dicho que no le metas tanto huevo frito. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino. La religión es algo inteligente. Y por eso Dios nos dio también consejos de qué comer. Y termino ya, hoy se me hizo largo. ¿Qué fue lo último que Dios creó? Lo último que Dios creó, dice Génesis 2, 1 al 3, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué fue lo último que Dios hizo? Interesante. Dios separa un día que no es igual a los otros, el séptimo. ¿Y por qué no es igual a los otros? Porque ahí dice que con este día es el único que Dios lo bendijo y lo santificó. Quiere decir que este día tiene algo que los otros días no tienen. ¿Y para qué Dios? Y yo hago una pregunta. ¿Se cansó Dios de haber creado? ¿Fue que Dios estaba extenuado y entonces dijo, denme un día de descanso? ¿Para qué Dios dice que hizo un alto? Reposó. La palabra ahí en hebreo no está hablando de cansancio físico, porque Dios no se cansa, sino que ese reposo, Dios quiere que entendamos, y acá hay un principio que nos tenemos que poner de acuerdo, Dios quiere que entendamos que toda relación crece dedicándole tiempo. Yo puedo decir que amo a mis hijos, pero si no le dedico tiempo, mi relación con mis hijos no va a crecer. Y es una ley que está en el universo eso, no es una ley que yo me inventé. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero si no le dedico tiempo, mi relación con ella no va a crecer. En este mundo es una ley, y no lo podemos quebrar esa ley, es una ley de la realidad, que las relaciones crecen si le dedico tiempo. Si no le dedico tiempo, las relaciones no crecen. Entonces la Biblia me está enseñando de que Dios es un Dios personal, un Dios que le gusta relacionarse. Y entonces Dios me muestra que Él hace un alto al final de su creación, pero para el primer día del ser humano, en el séptimo día, para hacerle un tiempo al ser humano, para dedicárselo al ser humano, para que la relación con el ser humano crezca con Él. El amor no puede crecer si no le dedico tiempo a una relación. Y por eso no fue un capricho de Dios que dice, a mí se me ocurrió que guarden el séptimo día. Es que, ¿sabes qué? Dios no le pidió a Adán y Eva que guarden el séptimo día. Él guardó el séptimo día. Y Adán y Eva, como fueron creados en relación con Dios, si Dios paraba en el séptimo día, ¿ellos qué hacían? Paraban también para relacionarse con Dios. No es cuestión de un día de no hacer nada, es cuestión de un día para Dios. Un día por semana, el séptimo día. Alguien puede decir, pero ¿cuál es? Porque hay unos que guardan el viernes, otros que guardan el sábado, otros que guardan el domingo. ¿Cuál es el séptimo día? Bueno, búscalo en la Biblia. Yo no te voy a decir cuál es el séptimo día. Búscala en la Biblia y en la Biblia te va a decir cuál es el séptimo día. Alguien puede decir, no, pero yo, pastor, yo le voy a dedicar un día a Dios, pero no el séptimo porque ahí no puedo. Es que, de acuerdo a la creación, es el séptimo el único que tiene la bendición de Dios y que fue separado. Los otros no fueron separados. Bueno, para Dios no le va a importar. Lo que pasa es que cuando tú tienes un Dios creador, la religión no es a tu manera, sino a la manera de Él. Simplemente te lo dejo eso. No te estoy diciendo, piénsalo. Piénsalo. El tiempo que le dedicamos a una persona, el disfrute de ese tiempo está directamente relacionado con lo que siento por esa persona.
Y esto lo pueden saber las personas que se han divorciado. El día del casamiento estaban todos besándose, te amo, prometían para siempre en la enfermedad, en la angustia, en todo momento. Y llega un momento que esos que se amaban tanto después no pueden soportar mirarse el uno al otro. El tiempo que pasan juntos les resulta una carga. ¿Saben por qué? Porque se fue el amor. Y por eso a mí no me interesa si tú guardas un día o no. No me interesa si comes o no comes. Lo único que me interesa es lo que a Dios le interesa. Es que ames a Dios. Y cuando amas a Dios, si Dios te pide un tiempo para estar con Él, ¿cómo le vas a decir que no si tú disfrutas muchísimo estar con Dios? Al contrario, va a ser, ¿cuánto más? Quiero más. Si tú amas a Dios, Él te va a decir, mira, yo te aconsejo esto porque no te hace tanto bien. Yo lo voy a hacer. Porque Él no me dice nada que es para mi mal. No me dice nada ni siquiera para probarme, para ver si tiene fe o no. Sino simplemente Dios me dice algo para mi bien. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios creador. Y ese es el Dios que te quiero invitar a que conozcas. Y ahora voy a hacer una invitación y ahora sí, para terminar, una invitación final. ¿Te animas a empezar a probar a Dios por medio de la palabra? ¿Estás dispuesto a que Dios transforme el desorden de tu vida en un perfecto orden? ¿Quieres? Entonces yo te voy a invitar a lo siguiente. Empieza a conocer a Dios. A conocer a Dios a través de Jesús. Compra una Biblia o busca una Biblia y desde mañana o desde el lunes comienza a estudiar al Dios de la Biblia y yo te invito a que empecemos a estudiar juntos el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo voy a poner en mi página de Facebook todos los domingos o todos los lunes, no sé bien, de acuerdo a cómo me dé el tiempo, domingo o lunes, voy a poner preguntas. Por ejemplo, mañana voy a poner preguntas sobre el primer capítulo de Juan. Y con eso yo quiero ayudarte. No voy a poner ninguna conclusión yo, son simplemente preguntas para que tú empieces a descubrir el texto y empieces a conocer al Dios de la Biblia. Entonces, si tú quieres participar de esto y no necesitas seguir las preguntas que yo haga, tampoco, eso es simplemente para que descubras el texto, pero si quieres una ayuda, métete en mi página de Facebook y simplemente lee Juan 1, 1 al 18. Y en esta semana estudiémoslo juntos. Y vamos a ir conociendo al Dios de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y ahora prueba si ese conocimiento no transforma tu vida. Y dentro de 2 semanas, cuando nos encontremos de vuelta, tú me cuentas si no hubo un cambio en tu vida. Acá no es cuestión de predicar, no, es cuestión de que probemos. Vamos a llevar esto a la parte práctica. Anímate. Anímate en este peregrinaje de fe. Anímate a empezar la mejor etapa de tu vida, conociendo al Dios creador del universo que está dispuesto a transformar el desorden de tu vida en un perfecto orden por su poder. Que Dios te bendiga.